44, verso 14. Y una vez que usted lo encuentra, dice amén. Con justicia serás adornada. Estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice el herrero que sopla las aguas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Y hemos orado a Dios por su palabra, y orando a Dios todos estos días, hermano, y pidiéndole al Señor cada vez que toca la responsabilidad de compartir con usted la palabra. Yo pensaba en mi casa y decía, va pasando el tiempo, y yo no sé, hermano, pero a medida que va pasando el tiempo, yo me doy cuenta en mi vida personal que yo le tiemblo más a predicar la palabra, y que es mi deber, hermano, poder inquirir, buscar de Dios para poder dar la palabra conforme al Señor quiere. Y en este tiempo el Señor nos viene preparando como iglesia, y yo creo que el Señor quiere preparar a la iglesia. El Señor nos viene advirtiendo como iglesia, y el Señor quiere advertir a su iglesia para los sucesos que ya están dándose y para los que vendrán. Hermano, el mundo, y no es una noticia que yo vaya a darle en esta noche, ni algo que a usted le vaya a llamar la atención y sorprender, pero el mundo realmente está viviendo los dolores de partos. El mundo realmente, hermano, el que no quiera ver estos días, porque realmente está muy ciego, muy mal espiritual. Pero el mundo está, hermano, Cristo está a la puerta, está viniendo, Jesús está viniendo. Yo no sé en qué momento vendrá el Señor, pero todo esto que se está dando es como una olla que hierve. Jeremías capítulo 1, el Señor le dice a Jeremías, dime qué ves. Y él le dice, yo veo una olla que hierve. Y él dice, sí, has visto bien. Jeremías capítulo 1, Dios le muestra a Jeremías una olla que hierve y le dice, así como ves esa olla que hierve, es porque yo estoy apresurando mi palabra para que se cumpla. Él ve también una rama de almendro que por lo general tiene su etapa de florecer, pero él dice que ya el almendro es una de las cosas que florece anticipadamente. Él dice, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Hermano, yo creo que estamos viviendo en ese tiempo donde estamos viendo espiritualmente, hermano, que algo grande va a acontecer. Y yo no sé si, hermano, Dios, por su misericordia, en su voluntad grande y soberana, va a permitir que la iglesia, y cuando hablo de iglesia, hablo de los que Él compró con su sangre, y que Él los escogió, y que Él los mantiene en su mira, y que están sujetos a Él, y que tienen parte con Él, y que la palabra permanece en la iglesia, la palabra de Dios, y Dios en la iglesia. Hermanos, yo no sé si Dios va a permitir que la iglesia pase por algunas cosas que se están avecinando y se avecinarán. Pero lo que sí le digo, hermano, que si la iglesia, y es algo que Dios nos ha venido hablando, que si la iglesia no está preparada, como dice, hermano, en los evangelios, el ímpetu va a destruir la casa. Y se va a saber en qué fundamento tú estabas parado en esta vida. Se va a saber en qué, porque, hermano, hasta la altura del partido todos sufrimos. Todo ser humano. Si el cristiano se encierra, y cuando yo me refiero a que el cristiano se encierra, que a veces uno se encierra tanto en uno mismo que parece uno un mártir, un sufrido de la vida, un golpeado de la vida. Quiero decirte, abrir los ojos y ver que a tu derecha y a tu izquierda, a tu atrás y a tu adelante, gente que sufre igual y peor que tú. Porque el ser humano, todo hermano, todo ser humano va a padecer, todos padecemos. Pero la Biblia dice que el viento, el ímpetu vino sobre ambas casas, sobre la que estaba fundada sobre arena, sobre cosas movedizas, sobre cosas inestables y sobre la que estaba fundada en la roca. El viento fue tan feroz sobre las dos.
Fue tan impactante, fue tan golpeador el ímpetu que dice la Biblia que la casa que estaba fundada en la tierra, en la arena, se destruyó, no soportó. Y la que estaba fundada sobre la roca se mantuvo solamente por misericordia y gracias a la roca. Eso el Señor explica en esta parábola diciendo que si nosotros no estamos cimentados en Cristo, cuando, hermano, el viento sople. Yo le decía al Señor orando, Señor, ¿cómo es posible que con tanta misericordia otorgada a veces uno no logra hacer tu voluntad? Yo le decía al Señor, ¿cómo es posible que con tanta dádiva tuya a veces uno es terco de corazón contra ti? Hermano, Dios, nos viene diciendo que el viento va a soplar para todos. El ímpetu va a soplar para todos. Y el ímpetu, hermano, la fuerza, la gravedad viene sobre todo. Pero el Señor dice que nosotros estemos fundamentados, arraigados a Él, para andar en esta vida con la autoridad de Dios, con el amparo, con la cobertura de Dios. Mire, en esta ocasión le habla a Israel. A un Israel que aprendió, o por lo menos tuvo que haber aprendido algo, o por lo menos enseñado fue por Dios, no sé si aprendió del todo. Pero un Israel, hermano, que cada tanto era sumamente golpeado y, hermano, y no lograba levantar cabeza. Cuando me refiero a que Israel no lograba levantar cabeza, es que pasaba años y temporadas siendo cautiva esta nación de otros. Esta nación siempre estaba, hermano, haciendo las cosas para que otros vengan y las aprovechen. Esta nación no era dueña de sí misma. Una nación duramente golpeada. Pero Dios le habla a esta nación, que yo dije hoy que tuvo que haber aprendido algo en el sentido, me refiero a esto, hermano, que Israel, habiendo pasado tantas veces, tantas cosas difíciles, en varias oportunidades, ellos, hermanos, los judíos, hasta el día de hoy, que me perdone algún judío si me escucha, pero hermano, hasta el día de hoy muchos judíos creen que ellos son los únicos que Dios va a elegir en esta tierra. Y tienen esa, hermano, esa seguridad, no en Dios, no en Cristo. Ellos tienen la seguridad, no todos, pero algunos de ellos tienen la seguridad puesta en sí mismos, de que somos judíos, de que somos de la tierra santa, etcétera, etcétera. Y esa es la seguridad que algunos cristianos tienen. Yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo soy bautista, yo soy, estudioso de la Biblia, yo. La seguridad se basa en cada uno de ellos. Y esta nación que se confiaba en sí misma, muchas veces no levantaba cabeza. Hermano, esa nación no podía contra sus enemigos. Y cada vez que esta nación no podía contra sus enemigos, venía el reclamo a Dios, hermano, el por qué habían perdido la batalla. Venía el reclamo a Dios el por qué le había ido como le había ido. Y Dios, hermano, lo que le enseñaba a esta nación, que cuando la nación quedaba sin cobertura, sin autoridad, la nación estaba a su propia cuenta. La nación estaba a su propia cuenta. Y lo enseñó Dios desde el Génesis, usted lo puede ver hasta el Apocalipsis. Porque el día que Adán y Eva, hermano, los primeros creados de Dios, el primer ser humano, la primera mujer que Dios creó, hermano, ellos salieron de la cobertura de la obediencia de Dios, hermano. Ellos estaban a la cuenta de ellos. Y usted sabe cuál fue el desenlace que ellos tuvieron en esta vida. Hablé de Israel, usted ve en toda la Biblia, si usted es un lector de la Biblia, usted dice, hubieron etapas que Israel, si bien Dios, hermano, su misericordia siempre los amparó, pero ellos tuvieron mucho tiempo, como dice el profeta Isaías también, sin cobertura. Dice Isaías capítulo, hermano, 54, dice, por un breve momento te abandoné, te solté. Y no porque habla de la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel siempre. Habla que esta nación estaba, hermano, sin cobertura, sin autoridad. Así que Dios, hermano, viene y le dice, el que conspirare contra ti, lo hará sin mí. Cuando tú caminas en esta vida y no logres tener la autoridad de Dios en tu vida, hermano, es porque falta la cobertura y la autoridad de Dios.
Escuché a un maestro a quien yo considero que es un maestro de la palabra y respeto mucho en el Señor. Él dijo algo muy difícil para mi oído escuchar estos días, y lo medité y lo pensé. Y él dijo, nunca en mi vida, dijo él, un hombre ya bastante conocedor de la Escritura, él dijo, nunca en mi vida vi de manera patética a muchos cristianos. Y sonó muy fuerte lo que él dijo. La palabra patético es, hermano, dramático, trágico, fúnebre, sombrío, triste, carente de la moral. Esa es la palabra patético. Y él dice, yo nunca en mi vida, como cristiano y como un maestro de la palabra, nunca en mi vida vi la imagen de la iglesia a nivel mundial de una manera tan patética como estos días. Y lo que él estaba diciendo sonaba tan fuerte que uno necesitaba investigar a qué se refería, refiriéndose a la iglesia santa del Señor de esa manera. Y él estaba hablando, hermanos, de la condición de los que caminan sin la autoridad de Dios. De los que están, hermanos, sin la cobertura de Dios, sin la gracia de Dios. La iglesia, hermano, no va a ser adornada con las cosas vistas aquí de la tierra. La iglesia es adornada, como Dios nos hablaba el día martes, con el poder del Espíritu Santo. Algunos para aparentarse de espirituales, miren lo que le digo, algunos para aparentarse de espirituales se ponen en una pose que no es de ellos mismos, que no es natural. Algunos para aparentarse de espirituales ponen como dice la palabra patética, se ponen en un drama. Son muy dramáticos, muy melodramáticos. Algunos para aparentarse de espirituales, hermano, incluso en sus labios hablan mucho versículos. Ninguna de estas cosas está mal. Pero lo que digo es, hermano, en lo que Dios nos puede ayudar en este tiempo, a que ninguna de estas cosas nos dan la certeza de que nosotros estamos bajo cobertura. Porque la Biblia dice, hablando Jesús, que los demonios creen y tiemblan. Los demonios hablan las Escrituras. El diablo vino, Mateo capítulo 4, cuando Jesús salió 40 días de ayunar y de orar, el diablo le vino con versículos y le dijo, mira lo que dice el Salmo. El Salmo dice que si tú te lanzas, Él enviará a sus ángeles para que te guarden. Y el Señor Jesús le dijo, sí, pero yo no voy a tentar al Señor mi Dios. Lo que no me quiero ir a adentrar a lo que fue la tentación, solamente quiero que usted vea cómo el enemigo vino con versículos, con engaño. Entonces, hermano, ¿qué es lo que a mí me puede fortalecer y garantizar mi vida en Cristo? Cristo mismo. Cristo mismo. Que nosotros, hermano, podamos entender esta realidad. Cristo mismo es lo que a nosotros nos garantiza, hermano, estar en ese fundamento que es Cristo. Permanecer en ese fundamento que es Cristo, afirmarnos y estar bajo la autoridad de Cristo. ¿Por qué? Porque lo que estaba diciendo, y espero que usted no se me pierda con esto, lo que estaba diciendo es que cuando la iglesia empieza a vivir según lo que tiene, según lo que recibe, según lo que es, y no según la autoridad de Cristo, la iglesia, hermano, está en peligro. Y cuando yo me refiero a la iglesia, me estoy refiriendo a mí y a usted y a mí. Porque, hermano, hoy los cristianos creen, hermano, que el enfermo va a ser sanado si yo esmero mi voz en gritarle que es sano en el nombre de Jesús. Hoy algunos cristianos creen, hermano, que si yo reprendo fuertemente a los demonios, estos van a salir. Hoy algunos creen que si en el hablar en lenguas desconocidas hay una cierta autoridad que va a pasar. Yo quiero decirle algo, si usted se está apoyando en todo eso, usted carece de autoridad. La autoridad está en que usted esté sujeto a Cristo, según lo dice el apóstol Santiago. Sujetaos pues a Dios y resistid al diablo, y entonces huirá de vosotros. ¿Cuándo yo tengo autoridad? Cuando estoy sujeto a Dios. Cuando usted y yo tenemos cobertura
cobertura de Dios. Agarrarnos de todo, hermano, las experiencias que tenemos. Hubo un hombre que se agarró de la experiencia y el Espíritu Santo no estaba en él. Él tramposamente, hermano, tramposamente se iba pecando y hacía trampas y decía, no, pero yo en un instante hago así y se acaban mis enemigos. Este era Sansón. Sansón decía, sí, yo engaño, yo miento, pero yo tengo el poder. Y yo en una cuestión de segundo a mí me atan y me desato. Dice el libro de Jueces, hermano, allí en el libro de Jueces, ahora el capítulo 16, versículo 20, él dice, hablando Sansón, y dice, voy a salir de esta como las otras veces, oh hermano, como las otras veces. Iglesia de Jesucristo, tenemos que prepararnos y estarnos listos, porque tenemos que caminar con esta vida con autoridad bajo la cobertura de Dios. Si usted está fuera de la cobertura de Dios, si usted no tiene la autoridad del Padre sobre usted, recuerde, como dice el apóstol Pedro, el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Y si usted está sin la cobertura de Dios, sin la autoridad de Dios, usted está en peligro de ser devorado por las tinieblas. Devorado. Hace unos días atrás, semanas atrás, 4 pastores, 4, se quitaron la vida en los Estados Unidos. 4 pastores. Yo no sé si a usted le duele el oído y el corazón escuchar esto, pero estamos viviendo tiempos finales, donde un padre no le va a temblar el puño para apuñalar a su propio hijo. Estamos viviendo tiempos finales. Por eso dice la Biblia que anda buscando a quién va a devorar. ¿A quién va a devorar? Y por eso necesitamos estar bajo la cobertura de Dios, porque Sansón dijo, yo voy a salir de esta como las otras veces. Como las otras veces. Esto estaba, hermano, él mismo estaba testificando y diciendo, yo salgo de esta, yo zafo. Yo he venido zafando, dice Sansón, con su declaración. Yo he venido zafando. Iglesia, usted y yo estamos de pie por misericordia. Pero tengamos cuidado, hermano, de solamente pensar que la misericordia, hermano, Dios tiene de nosotros misericordia, pero usted tiene que resguardarse bajo la cobertura de Dios y caminar con la autoridad de Cristo. Amén. Su misericordia es para siempre. Pero recuerde, el enemigo anda buscando a quién va a devorar. ¿A quién va a devorar? Entonces dice Sansón, saldré de esta como siempre yo salgo. Y dice, y escaparé. Léalo si usted quiere, Jueces 16:20. Él dice claro, y escaparé. Ahora mire lo que dice Hebreos capítulo 2, hermano, que si en la antigüedad, antes de Cristo, los que escucharon un mensaje a través de la ley, el Deuteronomio, el Éxodo, el Levítico, el Génesis, los que escucharon un mensaje a través de los profetas y no obedecieron y fueron, hermanos, destruidos a causa de la desobediencia, dice el escritor de los Hebreos. Y, hermano, Dios habló a través de los profetas, les habló a través de la ley, y mandó ángeles para hablarles. A ninguno de ellos obedecieron. Y dice el escritor de los Hebreos, si, hermano, el juicio vino contra aquellos que oyeron y desobedecieron, ahora Dios no habla a través de un profeta. Ahora Dios no habla a través de la ley. Ahora Dios no habla a través de ángeles. Él dice, ahora Jesús mismo, el Hijo mismo vino a hablarnos. El mensaje mismo fue a traer el Hijo. Ahora Dios nos habla a través del Hijo. ¿Cómo escaparemos nosotros? Si aquellos no escaparon habiendo oído a los ángeles, ahora ¿cómo escaparemos nosotros si oímos a Dios mismo? Hermano, dice Sansón, yo escaparé. Lo triste, hermano, que si usted lee el versículo 20, dice, pero Sansón no sabía que el Espíritu de Jehová, que el Señor ya no estaba con él. ¿Sabe qué estaba diciendo, hermano?
que él era un cristiano. Y ahora la palabra es media como que rara a nuestro oído, ¿no? Pero era un cristiano defraudado, era un cristiano patético, aunque la palabra suene duro decirlo. Patético. Sansón estaba viviendo una vida que ya no tenía. Se estaba apoyando en algo que ya no tenía. Sansón no tenía autoridad. Sansón no tenía autoridad. Y hermano, a través de Dalila, usada por el diablo, Dalila misma, hermano, un espíritu que estaba en esta mujer, pero más allá de lo espiritual, ella no tenía autoridad. El diablo le devoró todo, hasta los ojos le quitaron a Sansón. El que tenga oído en esta noche, que oigamos lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar. Amén. Tengamos cuidado, hermano, de no andar, de andar en esta vida sin la cobertura, sin la autoridad del Padre sobre nosotros. Hermano, yo no sé lo que Dios va a permitir aquí en Uruguay, aquí en Salto, aquí en nuestro barrio, aquí en nuestra sociedad. Yo lo que le digo es, usted afírmese en Cristo. Afírmese en Jesús. Pero porque el Señor dice, el que contra ti conspirare, tienes que saber que lo está haciendo sin mí. Que cuando, dice el Señor, cuando logren vencerte, tienes que entender que estás sin mí. Cuando el devorador devore, por eso dice el libro de Malaquías, dice el Señor, cuando ustedes dejen de hacer lo malo, dice, mire, usted lee el libro de Malaquías y usted va a ver una continua, hermano, expresión de dolor de Dios contra su pueblo. Y Él dice, ustedes dejaron de hacer esto para mí, ustedes no me aman de corazón, por eso los cielos están cerrados. Y Él dice, pero cuando se levanten a amarme de corazón, a servirme de corazón, a darme de corazón, Él dice, yo reprenderé al que le está devorando. Hermano, había devoradores en Israel que les estaban devorando lo que ellos tenían, pero dice Dios, yo reprenderé al devorador por vosotros. Iglesia, necesitamos, hermano, aprender a vivir bajo la autoridad de Dios, a estar bajo la cobertura de Dios. Porque los días que estamos viviendo y los que vendrán son tiempos sumamente difíciles, son tiempos sumamente peligrosos. Que si no estamos bajo la cobertura de Dios, hermano, ¿quién nos va a parar? Si no estamos bajo el refugio de Dios, hermano, ¿qué ha de ser de nosotros en esta vida? ¿Sabe? Esto no tiene que sonar a nuestros oídos como un desafío, como, hermano, una amenaza. Dios nunca nos amenaza en su palabra. No, hermano. Nunca se deje usted amenazar por ningún predicador. Dios nos dice en esta noche que nos refugiemos en Él, hermano, porque afuera hay peligro. Eso es lo que nos dice Dios. Y usted entiende lo que yo me refiero afuera, porque usted puede estar en el templo todos los días y aún estar afuera. Y si usted está afuera, hermano, como dice, hermano, el libro de Mateo, hermano, el libro de Mateo dice de aquello, hermano, que le decían, Señor, en tu nombre hacíamos esto y aquello. En tu nombre nosotros sanábamos enfermos. Señor, Mateo 7:21 dice, Señor, en tu nombre hacíamos lo otro y aquello. Y el Señor le va a decir, sí, pero yo no los conozco. Ustedes no estaban bajo autoridad. Ustedes eran hacedores de mal. No importa si en mi nombre hacían, eran hacedores de mal. Entonces, hermano, ¿qué es lo que Dios nos está enseñando a través de esta enseñanza en esta noche? A que estemos bajo la autoridad de Dios. ¿Sabe, hermano? El día domingo el Señor a mí me ministró tanto a través de la palabra y ahora leía este versículo y era como que otra vez el Señor traía lo mismo. Hermano, a veces en el momento que más débiles andamos, yo no hablo de la debilidad humana porque débiles somos todos los humanos. Hablo de esa debilidad de que constantemente no queremos nada con nada. Nada con nada. Esa constante debilidad que no queremos nada con nada no procede de Dios. Dice la Biblia en Job capítulo 11, lo que leíamos el domingo. Dios le dice a través de Job, dice que si tú echares de ti la iniquidad, si tú le creyeres a Dios, dejares de pecar, levantarás tu rostro limpio de manchas, serás fuerte y nada temerás. Yo no sé, hermano, y
y ojalá que el Espíritu Santo nos ayude a meditar en esto. Pero cuando uno está agarrado en Dios, uno no le tiene miedo a nada. Ahora, cuando uno está apartado del Espíritu Santo, cuando uno está, hermano, descreído de las promesas de Dios, cuando uno está, hermano, olvidado de los propósitos que Dios tiene con nosotros, cualquier cosa que suena ya nos atemoriza. Nos da miedo tener, hermano, no llegar a fin de mes. Nos da miedo levantarnos la mañana siguiente y no tener para comprar un pan. Hermano, ¿cómo le puede dar miedo a usted cuando usted no tenía y el Señor le daba todo? Como algunos que están sentados en este lugar, hermano, que tenían enfermedades graves. Y también enfermedades, hermano, hasta culminantes, y están aquí porque así lo quiere Dios. ¿Hemos de temer mañana algún pronóstico? ¿Me está entendiendo en esta noche? Será fuerte y nada temerá. Necesitamos como iglesia caminar bajo autoridad de Dios y no caminar, hermano, según lo que nosotros sabemos de la Biblia. Tenemos que estar bajo sujeción de Dios. El mundo espiritual no respeta lo que usted sepa de la Biblia. ¿Sabe lo que hace que el mundo espiritual no lo toque usted? ¿Quiere saberlo? No es, hermano, que vengan y que lo echen aceite y que le pongan aceite en la cama y tiran aceite y manchan todo y que profetizan y que gritan y que el cuerno y que el otro. Hermano, el diablo no obedece ninguna de estas cosas ridículas. Dice, someteos pues a Dios. No hay autoridad en la iglesia si la iglesia no está humillada y sujeta a Dios. No hay autoridad. No hay autoridad. Dios le dice a Jeremías, algo muy fuerte le dice a Jeremías, cuando el pueblo andaba en rebeldía. El pueblo se estaba yendo, hermano, cautivo, y tenía profecía de irse cautivo. Y el pueblo, hermano, criticaba a Jeremías, el pueblo escupía a Jeremías, el pueblo golpeaba y lo mandaba a la cárcel cuántas veces a Jeremías. Y Jeremías siempre predicando, insistiendo, hasta que en un momento Dios le dice a Jeremías, no ores más por este pueblo. Porque cuando ores por este pueblo, le dice, yo no te oiré. Suena muy fuerte lo que le dice. Pero lo que le estaba diciendo el Señor a Jeremías, este pueblo ahora camina sin mi autoridad. Sin mi autoridad. Si ellos van a Egipto pensando que escaparán de Babilonia, en Egipto serán consumidos igual. Ellos andan sin mí, donde vayan no les irá bien. Entonces, hermano, yo no sé usted, pero a mí Dios me viene tratando y yo a veces, tal vez en la soledad de vivir sola, yo pienso y medito mucho a veces. Pero yo digo, hermano, yo nunca en mi vida vi días tan difíciles como ahora. Nunca. Y eso que no he visto todavía todo lo que va a venir. Yo no sé si Dios me va a dar la vida para verlo. Pero estamos viendo cosas, hermano, que si no nos vestimos ahora, si no nos comportamos ahora, hermano, llegará un momento que estamos tan embarrados, tan metidos en el mal, que vamos a estar sin la autoridad de Dios, desvestidos, totalmente ajenos a lo que Dios tiene con nosotros, totalmente perdidos, y no nos servirá decir que éramos cristianos. Repito, hay cristianos en los templos que tienen la seguridad de que ellos van a ser salvos solo porque son cristianos y van al culto. Y si no estamos bajo la autoridad de Dios, hermano, estamos perdidos. Tenemos que estar bajo la autoridad de Dios. Por eso cuando cantábamos recién, no hay lugar más alto. Y a veces cuando uno se pone a cantar yo a veces cuando canto, a veces le pido al Señor, ayúdame a cumplir lo que te estoy diciendo con mi entendimiento. Porque hay que estar sujeto a Dios. Yo le he enseñado a los hermanos del MISPA estos días. Hermano, todo el mundo habla de María, la madre de Jesús, la María. Y es una mujer de Dios y una mujer que Dios usó y fue muy humilde y sierva de Dios. Pero yo digo, José fue un hombre muy humilde también. Porque él se negó lo varonil de él.
cuando él se enteró que ella ya tenía un bebé en su vientre y que él no la había tocado, él se negó la parte del hombre. Él se negó inclusive todo el embarazo a tocarla. Él no la pudo tocar. Él se negó, él se resistió. Solamente porque él estaba sujeto a la palabra de Dios. El que va a nacer va a ser un hombre que va a salvar el mundo. Y él dijo, sí, está bien. Aceptó a esa mujer, aceptó a ese hijo y esperó. Yo pensaba estos días, hermano, este fue un hombre de Dios que se sujetó. Nosotros en esta vida, hermano, no tenemos autoridad sobre nada si no estamos sujetos a Dios. Que Dios nos pueda ayudar a sujetarnos a Él, a rendirnos a Él, a estar sumiso delante de Él. ¿Sabe, hermano? A veces Dios nos está tratando. Y dice en Salmo 32, no seas como la mula, no seas como el caballo, que hay que ponerle rienda, que hay que atarlo, que hay que ponerle cabestro. El cabestro es algo que le ponen en los ojos y hasta incluso le ponen en la parte de acá y lo sujetan ahí porque dice, si no, de otra manera no va. Entonces, hermano, parece que nos tiene que la dificultad, hermano, meter en un aprieto para nosotros darnos cuenta que sin la ayuda de Dios nada somos. Yo creo que no necesitamos los aprietos para entender, hermano. Si hoy escuchamos la voz de Dios y Dios nos viene hablando, Dios nos viene tratando. Necesitamos estar bajo la autoridad y caminar como una iglesia, hermano, que tiene autoridad de parte de Dios. No gente, hermano, que le habla al otro bonito. Hermano, la gente no va a ser salva por cuanto bonito tú y yo le hablemos. Si yo no tengo la autoridad del Espíritu Santo, yo puedo hablarle muchas maravillas a la gente y nada va a pasar. Es el Espíritu Santo el que va a obrar, aún si yo fuera muda. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y para yo, hermano, estar llena del Espíritu Santo, yo necesito estar sujeta a Dios. Cuando dice, conspiran contra ti, tienes que saber que lo hacen sin mí. Porque cuando yo estoy contigo, el que conspira contra ti, ese va a caer. Cuando usted camina bajo la autoridad de Dios, hermano, ya no es su guerra. Por eso, hermano, los cristianos ahora están enguerreados, y yo no sé si la palabra enguerreado existe, pero están enfrentados con todo. Están enfrentados con la vida, con la salud, están enfrentados con la economía, se enfrentan con todo. Están peleados con todo, están peleados con la vida. Y dice el Señor, cuando tú estás bajo mi autoridad, ya cuando conspiran contra ti, ahora se hace un asunto mío. Es los asuntos de Dios. Cuando nosotros estamos bajo sujeción, hermano, entonces Dios es el que pelea con nosotros. Él dice en el versículo 16 que él, hermano, creó al destructor. Él estaba diciendo, hermano, le está diciendo, mira, yo tengo dominio aún sobre el destructor, yo lo he creado y está creado para destruir. Pero él dice, aunque el destructor esté listo para destruir y tenga arma forjada, si yo estoy contigo, las armas forjadas no prosperarán. Esta es la herencia, esta es la bendición que Dios nos da si nosotros andamos bajo sujeción. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hermano, miren lo que le voy a decir sencillamente. A veces nosotros queremos que se nos abran puertas en la vida. Pero la puerta que está abierta nosotros la seguimos manteniendo cerrada y es la puerta de la comunión con Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo. Hay una puerta que está abierta y nosotros la cerramos, una sola. Y queremos a lo loco, y como dije hoy, estamos peleados con todo y queremos arremeter contra todo. Y todo es una pelea para nosotros. Y dice Dios, yo abriré, yo añadiré. Yo. Entonces, hermano, que Dios nos pueda ayudar en esta noche y que podamos aprender a través de esta enseñanza, hermano, a no andar como muchos andan hoy, de manera muy patética, de manera muy, hermano, como Sansón, que creen que, porque ellos tienen una cierta fuerza, un cierto ministerio, una cierta cosa, ellos van a vencer. Pero hermano, Sansón estaba jugando con fuego. Él no estaba bajo autoridad. Y los demonios no respetan a alguien que no está sometido a Dios.
No hubo compasión para Sansón, le quitaron los ojos. ¿Sabe? El libro de Hechos, en el capítulo 19, solo escúchelo y quiere marcarlo para usted leerlo en su casa. Dice el libro de Hechos, capítulo 19, a partir del verso 13, que había 7 muchachos, los hijos de Seba, dice la Biblia. Estos muchachos vieron cómo el apóstol Pablo, usado por Dios, sumiso a Dios, un hombre sufrido, un hombre atento a Dios. Este hombre, hermano, Dios realizaba cosas grandes a través de él. Y estos eran unos carnales, eran unos exorcistas, eran gente, hermano, que le buscaba la vuelta para engañar a la gente. Estos 7 dijeron, bueno, vamos a encontrar a uno que tenía espíritu inmundo, uno. Y le dijeron a ese que estaba endemoniado, le dijeron, los conjuramos a los demonios que están dentro de tu cuerpo, que en el nombre de Jesucristo, el que predica Pablo, ustedes salgan. Y los demonios, hermano, que estaban en el cuerpo de ese, hablaron diciendo, nosotros conocemos a Jesús. Y también sabemos quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? Hermano, si usted lee en su casa luego, va a ver que una sola persona bajo influencia demoníaca, seguramente eran muchos demonios los que estaban en este cuerpo, pero saltaron sobre los 7, uno contra 7, piénsenlo. Si será tan fuerte el mundo espiritual que ellos eran 7 y era una sola persona que estaba poseída, dice la Biblia que, hermano, los demonios saltaron encima de ellos, los hirieron, ellos salieron a sus casas desnudos y heridos, dice el libro de Hechos. Esto fue notorio en toda la iglesia, dice el libro de Hechos. Entonces la gente empezó a temer y decir, esto no es un juego, los demonios no van a respetar los gritos ni en el nombre de Jesús. Estos respetan a la gente que está bajo sujeción de Dios. Por eso el Señor dice que nuestra guerra no es carnal sino espiritual. Si usted quiere vencer, sométase a Dios. Si usted quiere estar firme contra las vueltas espirituales, fortalézcase en Dios. Hay gente, hermano, que está a los golpes, cristianos que están a los golpes en sus casas. Y no hablo de los golpes verbales solamente, hablo de los golpes. Sí, aunque usted no lo crea. Cristianos que se llegan a los golpes a la casa, con su pareja, con sus hijos, hermano, con sus padres, porque las cosas no salen. La Biblia dice que no es carnal. Hay cristianos, hermanos, que no están a los golpes, pero están a los golpes verbalmente, siempre hiriendo al otro, siempre tirándole una varilla, como decimos nosotros al otro, un varillazo, una indirecta al otro. Hermano, eso no es, eso está bajo, hermano, no tenés autoridad. Porque cuando tú tienes autoridad, tú no necesitas andar rescatando tu imagen. Tú tienes que estar sometido a Dios, porque el que se humilla lo levanta a Dios. El que se enaltece, hermano, lo humilla a Dios. Y cuando nosotros nos agarramos en esta vida, hermano, y nos vamos es porque no tenemos autoridad. Y después, hermano, ¿cómo usted quiere predicarle a esa gente y usted después se agarra? Vio que me está entendiendo que la iglesia está caminando a veces sin autoridad por no estar sometida a Dios. Por no estar sometida a Dios. Hermano, pastores que se pelean el uno con el otro, que no se hablan el uno con el otro. Eso, ¿sabe qué pasa? Eso no es problema de orgullo, eso es problema de no andar bajo sometimiento, porque la Biblia dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que pega contra mí? ¿7? ¿70? No, siempre. Siempre. Porque ¿cuántas veces te perdona Dios a ti y a mí? Siempre. Hermano, cuando usted y yo no caminamos bajo autoridad, es difícil que tengamos autoridad en esta vida. Amén. Voy a redondear y terminar esto. Que Dios nos pueda ayudar, hermano. Quiero terminar con la vida de Saúl, un rey escogido por Dios. Usted a mí nos escogió el Señor. Nos escogió. Pero tenemos que andar en sujeción a Él, porque lo que nos dio Dios no es nuestro, sigue siendo de Dios. El día que yo, hermano, que yo no busque el rostro de Dios para predicarle a usted va a ver que yo no voy a durar mucho. Y que Dios me guarde, hermano. Que Dios me guarde y que el día que me quiera llevar, me lleve. O el día que me quiera destituir, sea solamente, hermano, porque tenga otra tarea para mí. Porque, hermano, Saúl, Dios le dijo, vas a ser el rey. Pero Saúl no estuvo bajo sujeción.
Y por no estar bajo sujeción, hermano, el Espíritu Santo no estaba en él. Y ya Dios le dijo, 1 Samuel capítulo 15, le dijo, Dios te desechó, le dijo el profeta Samuel, Dios te desechó. Dios dijo, tú no me honraste, tú no estás bajo sujeción, tú no me buscas, Dios no va a salir contigo a la guerra. ¿Y sabes lo que hizo Saúl? Lo que hacen muchos cristianos, le dijo, sí está bien, le dijo al profeta Samuel, pero tú aparece conmigo, le dijo, tú sigue apareciendo conmigo públicamente para que la gente vea que yo estoy con el profeta. ¿Sabes lo que estaba diciendo Saúl? A mí lo que me interesa es que la gente me vea liderando. Pero él ya no tenía autoridad, no tenía la presencia de Jehová. Hermano, él en toda su vida perdió toda su batalla porque la presencia de Dios no estaba con él. Es más, Dios le dijo a Saúl, y después le dijo a Samuel, yo levantaré a un rey, y ese fue David. Hermano, eso es la sustitución de alguien que estaba en desobediencia, y Dios levanta a alguien en obediencia. El Espíritu Santo nos da entendimiento en esta noche, porque la Biblia dice que los que vienen atrás, si nosotros no estamos en obediencia, los que vienen atrás van a tomar el primer lugar, y los que estaban adelante se van a colocar atrás. Y esto no es un juego, hermano, de que Dios coloca a uno y lo pone atrás y lo pone adelante. No, esto no es un juego de Dios. Dios está diciendo que el que no está sometido a Él puede estar destituido. Que el que no está sujeto a Él, hermano, Dios dice, bueno, ¿sabes qué? Tú no me eres un instrumento para bien porque tú no estás sujeto a mí. Dice el apóstol Pablo, hermano, dice, no sea cosa, dice 1 Corintios, no sea cosa que yo siendo maestro para otro, si yo me aparto de Dios, 1 Corintios 9, 27, dice, no sea cosa que yo siendo maestro para otro y desobedezca a Dios, yo mismo venga a ser eliminado. Dice Pablo, yo tengo que estar todo el tiempo sometido a Dios, porque no sea cosa que por andar desobedeciendo a Dios, venga a ser excluido. Y eso le pasó a Saúl. Pero a Saúl, hermano, lo que le importaba era que la apariencia se mantuviera. Yo te digo algo en esta noche, con todo mi corazón y delante de Dios, que si tú estás padeciendo un momento mal en tu vida, pide ayuda al Espíritu Santo que está aquí, que no está aquí para condenarnos, sino para levantarnos y fortalecernos y para decirnos, como nos va bien hablando, que nos aprontemos, que nos alistemos, que nos vistamos, que tomemos las armas, que, hermano, nos levantemos del sueño, que razonemos, porque, hermano, estamos a los últimos días, estamos viviendo un tiempo, un clima bastante pesado en el mundo, que si como iglesia no andamos con la autoridad de Dios, hermano, no solo que nos va a devorar la situación, sino que, hermano, Dios dice, no será un instrumento de bien para mí. Yo no lo quiero marear, pero si pueden leer en su casa el libro de Apocalipsis, los primeros capítulos, la carta a las 7 iglesias, léala. Y Dios le dice a la iglesia de Éfeso, vuelve a tu primer amor, no sea cosa que se te apague el candelabro. Dice el Señor, tú eres luz, pero si tú no alumbras, yo te apago la luz, le dice. Yo te apago la luz, porque si yo te coloqué en este mundo para brillar y tú estás en tiniebla, entonces o te apago la luz o te coloca en el lugar que tienes que ser colocado. Le dice, vuelve al primer amor. Que nadie, dice, quite tu candelabro de su lugar. Le está diciendo, si yo te puse aquí para alumbrar, que nadie te quite. Alumbra. Alumbra. Hermano, si usted y yo estamos padeciendo, yo no sé si alguno acá se puede levantar y decir yo gracias a Dios. Gloria a Dios por lo que puedan decirlo. Pero si usted, como yo, necesitamos restaurarnos en Dios y, hermano, y estar en la senda de Dios, yo le digo algo en esta noche. Pida ayuda. Amén. Diga, Señor, yo he estado muy mal. Señor, si tú vienes por mí, yo qué cuenta te voy a dar. Señor, Señor, si tengo que enfrentarme con mi enemigo, me da. Yo le digo siempre, Señor, no me suelte, porque el día que no me suelte, el enemigo me hace prisa en un segundo. Yo no es que, hermano, le tenga miedo al diablo. Yo sé que si Dios no está conmigo, el enemigo acaba conmigo. Porque yo conozco el poder de Dios, pero no desestimo, hermano, no estoy jugando con que, hermano, la Biblia dice que el príncipe de este mundo, el diablo, hermano, tiene poder. Y si yo no estoy sujeta a Dios, hermano, puede acabar conmigo. Claro que sí.
Pero que Dios nos ayude, porque Él dice, ninguna arma forjada va a prosperar contra ti. Yo estoy contigo, está la herencia. Por eso Dios quiere que caminemos en autoridad. Que como dice el Señor a Pedro, hablándole a la iglesia en general, le dice, las puertas del Hades contra ti no van a prevalecer. Y todo lo que atar en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. La iglesia, hermano, se tiene que parar firme en estos días. Uno, lamentablemente, hermano, lamentablemente, con dolor a veces escucha las cosas que uno escucha. En Estados Unidos, por ejemplo, una iglesia enorme, enorme, una de las iglesias más grandes, creo yo, de América tal vez. Todo el liderazgo, hermano, muchos de ellos están presos en juicio ahora. Yo no sé si usted ve esa noticia, pero por problemas de tener actos inmorales, violaciones a los propios miembros de las congregaciones, ¿verdad? Y esto lastima nuestros oídos, lastima nuestro corazón y la imagen, hermano. El mundo necesita, gime por ver hombres y mujeres de Dios con autoridad, no con palabrería, con autoridad. Si tú estás bajo la autoridad de Dios, hermano, tú no tienes que tener miedo ni si el macumbero pasa o no pasa. El macumbero es un humano, un hombre común y corriente que necesita a Jesús en su corazón. Y que si tú estás lleno del Espíritu Santo, tú puedes influenciarle para bien. No importa si vencen o no vencen, ni hacen o no hacen. La Biblia dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Amén. Gracias a Dios. Aleluya. Amén. No tendrás temor de ninguna cosa que venga sobre este mundo si nosotros andamos a autoridad. Necesitamos volvernos a la sujeción, hermano. A la sujeción. Cuando uno está sujeto a Dios, hermano, Dios se levanta y pelea por ti. Hay que estar sujeto a Dios. Amén. Porque hay muchas batallas que estamos perdiendo, hermano. Y Dios está dejando que las perdamos. Hasta que el día que razonemos como Josué. Y yo ya sé que le doy muchos versículos los jueves, porque es enseñanza. Yo le pido que si usted quiere anotarlos a todos, anótenlos. Pero Josué 8, Dios le dice a Josué, perdiste contra Jai, porque fuiste sin mí. Josué vino y lloró y le dijo, ¿por qué nos hiciste perder? ¿Por qué hiciste que nuestros hermanos murieran en la guerra? ¡Qué vergüenza! Dice Josué. Y Dios le dijo a Josué, ¿yo te dije que tú fueras a Jai de la manera que tú fuiste? No, tú fuiste solo. Entonces la próxima vez, Josué dijo, Señor, si tú no vas con nosotros, hermano, a veces Dios deja que nosotros perdamos las batallas, hasta que entendamos que tenemos que estar sujetos a Dios. Yo le digo siempre al Señor antes de salir de mi casa mañana, guárdame, llévame con tu bien, tráeme con tu bien. No importa si es cerca o lejos, Señor, no importa si no hay nadie en la calle, guárdame, líbrame del mal, ten misericordia. No importa si estamos sanos o no, no importa si tenemos dinero o no, Señor, llévame con tu bien, tráeme con tu bien. Porque sin la gracia de Dios, hermano, yo por lo menos nada puedo hacer. Pero que Dios nos ayude a estar sujetos a Él, a volvernos a Él, a humillarnos a Él, a reconocer que necesitamos la ayuda de Dios en toda nuestra vida. Amén. Con lo que se detiene esta noche, yo sé que la gracia de Jesús